y ya sea más sencillo para ustedes hacerlo. Está grabando. Ok, bueno, entonces voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla, que es más sencillo de esta manera. Ahí lo ven, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos que ver realmente en el temario que está en línea solamente viene geometría, disoluciones y equilibrio ácido-base, tal cual. Entonces yo desglosé en todo esto, realmente es mucho para una semana, si les soy sincera. Entonces vamos a ir un poquito rapidito. Esta parte de estequiometría la vamos a ver, yo creo que en 2 días o 3 días, 2 días y medio. La parte de disoluciones, 2 días vamos a 2 días vamos a ver esto, 2 días vamos a ver esto y un día vamos a ver equilibrios ácido-base. Entonces, vamos a empezar a ver qué es una ecuación química. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una reacción física o un fenómeno físico y un fenómeno químico? Que hay un cambio en la materia, ¿no? Es decir, ya no conserva sus propiedades, ya no es el mismo elemento, es decir, cuando es un cambio físico, por ejemplo, la molécula de agua, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, es decir, de agua que tomamos a hielo, ese es un cambio físico, siguen siendo las mismas moléculas de agua, entonces conserva sus propiedades y por lo tanto no se altera. Eso quiere decir que sería un cambio físico, pero un cambio químico entonces conlleva un cambio. Entonces, tengo estos, les voy a compartir, les voy a subir esto que bajé de la red. Esto es de Chapingo, está bastante bien explicado, es para prepa, pero nada más para recordar, a lo mejor lo saben, a lo mejor no. Pero bueno, los símbolos que utilizamos al escribir las ecuaciones químicas. Bueno, esta es la tabla periódica. Yo les recomiendo que se aprendan los símbolos, si no se lo saben, de hidrógeno, de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la tercera nada más, por ejemplo, boro, aluminio, galio. De la cuarta, carbono, silicio, germano. De la 14ª, cuarto, silicio, germanio, estaño, plomo. Esto sí. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, oxígeno, azufre, selenio, telurio, hasta selenio yo me aprendería, oxígeno, azufre, selenio, y todos los no metales sí, y los gases nobles. Les sugeriría que se aprendieran litio, sodio, magnesio, potasio, calcio. Es decir, los símbolos, porque los van a estar manejando. Y ya los transicionales, los lantánidos, actínidos, pues ya, y los nuevos tampoco. Nada más, ¿por qué? Porque les va a servir para manejar los estados de oxidación y las valencias. No sé qué tanto y tan familiarizados estén con ellos, qué tan oxidados estén. Ya llevaron la semana pasada un curso, no sé qué tanto tuvieron un repaso, no sé cómo se sientan en ese sentido, si aquí se ven los estados de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esos estados de oxidación? ¿O por qué, por ejemplo, sodio trabaja con uno más? ¿Quién me quiere decir? A ver qué tanto aprendieron en su curso la semana pasada. O ya de adedazo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué sodio trabaja con uno más? Porque es el electrón que se encuentra en su última capa. Sí. ¿Y qué más? Sí, por eso. Sí, por eso. Ajá. Sí, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué calcio trabaja con 2 más? Porque tiene 2 electrones en la última capa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos quieren perder esos electrones. Ajá. Si vieron la semana pasada una cosa que se llama energía de ionización, entonces estos señores quieren perder los electrones, por lo tanto, es más fácil entonces que lleven a reacciones de oxidación, ajá, y por lo tanto van a perder esos electrones. En cambio, los no metales, es decir, los que están del otro lado, sobre todo oxígeno, flúor, cloro, bromo, nitrógeno, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Ellos van a tener una cosa que se llama afinidad electrónica, y entonces lo que va a pasar es que ellos van a preferir ganar los electrones. Y eso también va a tener que ver con su configuración electrónica en el caso del flúor, porque trabaja con -1, porque le falta un electrón para completar la capa de valencia, es decir, ese famoso octeto
que tiene que ver con la segunda serie, que todos completan el octeto. Y ya después acuérdense que expanden el octeto y la primera es un dueto, o sea, es decir, hidrógeno y helio van a trabajar con 2 electrones, puesto que solo tienen orbital S, por eso esto se le llama grupo S, esto se les llama grupo P, porque van a trabajar con los orbitales P, pero ya en la subcapa 2 ya tenemos 2 en S y 6 en P, por lo tanto, entonces todos estos van a querer tener 8 para ser felices y estar estables. Estos de aquí entonces se llaman la capa D, porque van a tener ya acceso a los orbitales D, y los que están aquí abajito que no tenemos, entonces serán los F, los cuales ahora pues trabajarán con esos orbitales F. Y entonces ya aquí ya tenemos muchísimos estados de oxidación, por ejemplo el manganeso, el rutenio, que van a poder, el vanadio, ¿no? Que van a poder, el molibdeno, que van a poder estar manejando, osmio, todos estos señores, porque van a poder tener acceso a esos orbitales D. Entonces, ahora ya pueden jugar con estos estados de oxidación. Bueno, entonces, ¿qué son los estados de oxidación? Pues, entonces, ¿cómo se estabilizan? Ciertamente, como dijo su compañero, vamos entonces a preferir capas llenas, es decir, cuando S se llena, entonces, por ejemplo, en un litio que ya tenemos acceso a 2S, pero tenemos como configuración electrónica 1S2, 2S1, entonces va a querer perder SS1 porque 1S2 va a ser estable. Entonces, estos señores van a trabajar con 1 más, estos señores van a trabajar con 2 más, estos señores van a trabajar con 3 más. Aquí ya puede haber un juego en el que carbono y silicio principalmente pueden trabajar con más menos 4, en el caso de carburos, o más 2 o más 4. En el caso de la familia 5, entonces podrán trabajar con más 5, con más menos 3, con más 1. En el caso de fósforo, con más 5, con más menos 3, con más 1. Entonces, estos ya van a poder estabilizar este mayor número de estados de oxidación, si se dan cuenta. Y bueno, pues cloro, bromo, yodo, con muchos más, con más menos 1, con más 3, con más 5 y con más 7. En los oxoaniones vemos esos comportamientos positivos. Y cuando ganan electrón, pues siempre serán menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque vamos a sacar los estados de oxidación hoy, que no sé qué tanto se acuerden. Entonces, para que más o menos digan, bueno, ¿de qué está hablando? ¿No? Bueno, entonces, las ecuaciones químicas, pues, se van a escribir, llamamos a los reactivos o reaccionantes del lado izquierdo y del lado derecho los productos. Ahora bien, estos que van a estar aquí en chiquito van a ser los subíndices y estos que van a estar aquí en grandotes van a ser los coeficientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un subíndice y un coeficiente? ¿Quién me puede decir? Que el subíndice es el número de moléculas de cierto átomo que se tiene y el coeficiente es el número de moléculas. Sí, muy bien. Es decir, el subíndice nos va a hablar acerca de la molécula en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo solamente un CH, ese va a ser un radical y por lo tanto no voy a tener este metano. Es decir, este 4 forma parte de esta molécula y por lo tanto nosotros sabemos que es metano porque tenemos este número 4 aquí. Entonces, por eso este subíndice no lo tenemos que alterar porque si no alteramos la molécula, es decir, si escribimos un 2 aquí ya no es metano, ya es otra cosa inestable que quién sabe qué es, pero no es metano. Lo mismo aquí, tenemos, si se dan cuenta, el mismo coeficiente y el mismo subíndice. Sin embargo, O2 significa que es la molécula de oxígeno. Todas las moléculas en estado gaseoso, casi todas que son, son diatómicas, es decir, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, flúor también es diatómica, ¿qué otras es diatómica? Hidrógeno, todas estas son moléculas que serán diatómicas, por lo tanto, este 2 les dará la identidad de la molécula que es. En este caso, podemos tener CO, que será monóxido de carbono, que no es lo mismo que CO2, que es dióxido de carbono. El monóxido es mucho más tóxico para el ser humano que el dióxido. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con estos subíndices y siempre escribirlos porque es parte, digamos, de la constitución de la molécula. Ajá, lo mismo que agua, ¿no? H2O no es lo mismo que pongamos HO que H2O o H2O2. Entonces, aguas con estos numeritos que están aquí, porque si los cambiamos, cambiamos la identidad, tanto del que, del reactivo, del que reacciona, como del producto. Perdón. Ahora bien, perdón, el coeficiente es lo que vamos a estudiar el día de, tal vez hoy o tal vez mañana. ¿Cómo balancear por tanteo? Ajá, ¿qué quiere decir esto? Que cómo vamos a saber que vamos a tener el mismo número de moléculas, en este caso el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno del lado izquierdo que del lado derecho. Ajá, entonces, estos coeficientes nos van a ayudar precisamente a eso, a tener ese balanceo. Ajá, entonces, estos van a ser los coeficientes estequiométricos con los que vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana. Entonces, dudas con respecto a esto de subíndices y coeficientes. ¿Todo claro? Ninguna duda. Dime. No, no hay ninguna duda. No, ninguna duda. Ah, perdón, entendí, tengo una duda. Ok. Bueno, entonces, aquí nos... Ah, bueno, íbamos a ver estos dos, perdón. Tenemos los símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es pues el símbolo de adición, que quiere decir que dos o más sustancias se combinan. S generalmente sólido, L líquido y G gas. Y esto lo van a encontrar en las ecuaciones, entre paréntesis a los lados van a encontrar el estado de agregación. Ajá, por ejemplo, aquí vemos que CO gas va a reaccionar, dos moléculas, 2 moles o 2 moléculas de CO gas van a reaccionar con oxígeno gas para darnos 2 moléculas de CO2 gas. Entonces, estos coeficientes, S sería sólido y L sería líquido. S es sólido y AC es acuoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el cloruro de sodio no va a ser en estado sólido porque podemos tener cloruro de sodio como la sal de mesa que utilizamos, que es un cristalito, o podemos disolverlo en agua y esto querrá decir esto, ¿no? Que precisamente el cloruro de sodio cristalito lo ponemos en agua y ahora tendremos cloruro de sodio acuoso. Entonces, estos simbolillos que están aquí son estos: sólido, líquido, gas, acuoso en disolución o disuelto en agua. Y luego aquí dice que la reacción se somete a calentamiento. Entonces pueden tener un triangulito que significa calor o la palabra calor. ATM significa presión. Significa que aplicaron una presión para que la reacción se lleve a cabo. Y cuando tenemos una flechita para arriba, significa que el producto que estamos teniendo será un gas. Cuando está hacia abajo, significa que será un precipitado. Cuando está hacia la derecha, indica que es una reacción que va en un solo sentido, por lo tanto no es reversible. Y cuando tenemos dos flechitas, significa que es reversible. Esto está al revés. Esto significa que es una reacción que está en equilibrio. Y cuando tenemos grados centígrados, pues significa que tenemos que utilizar temperatura para que la reacción se pueda llevar a cabo. Y cuando tenemos este simbolito, significa que necesitamos paladio o un átomo o una molécula o un catalizador para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, esos serán más o menos los símbolos que utilizamos en estas ecuaciones químicas. Ahora bien, fíjense bien cómo aquí entonces nos dice, antes de balancear, fíjense cómo tenemos la identidad de este señor, que podemos llamarle trióxido de hierro o podemos llamarle óxido de hierro. ¿Quién me dice qué hierro es este señor que está aquí? ¿Qué estado de oxidación presenta el hierro que está aquí y cómo lo dedujo? Entonces, para eso nos vamos a la pizarra. Me dicen por favor si la ven. Voy a dejar de compartir esto, lo voy a escribir en la pizarra. Ahí la ven.
o se está cargando. A mí me parece como que está cargando. Okay. Se está cargando. Okay. Ya. Gracias. Ya aparece en Gracias. blanco. Sí, gracias. Yo no la puedo ver. Entonces no la puedes ver. A ver, esperamos tantito, si no me dices. Ah, bueno, los que están como invitados creo que no pueden verla. Ahorita les voy a mandar una foto de lo que estamos haciendo, pero tampoco tienen acceso al chat, ¿verdad? El chat sí les aparece. El chat sí les aparece, ok. El chat Entonces, sí. por favor, lo que vamos a hacer ahorita es sacar el estado de oxidación de este señor. Ajá. Es decir, el oxígeno con qué estado de oxidación está trabajando y el hierro con qué estado de oxidación está trabajando. Entonces, todos, por favor, en su cuaderno, hoja, lo que tengan por ahí, sacamos el estado de oxidación de oxígeno, que siempre trabaja con el mismo, a excepción de los peróxidos y del hierro, por favor. Y cuando ya lo tengan, me hacen favor de levantar la mano. Ajá. Ahora, bueno, si no se acuerdan, gracias. ¿Nos quieres compartir cómo lo hiciste? Solamente crucé los subíndices. Si hierro tiene 2, al oxígeno le va a corresponder el -2. Y si oxígeno tiene 3, el estado de oxidación del hierro sería -3. Exactamente. Esa es una forma, ajá, que de hecho sí, pero cuando no tenemos cuando solo tenemos 2 átomos, pero cuando tenemos 3 no es tan sencillo deducirlo, pero lo que ella hizo es correcto. Ajá, entonces pueden cruzar las valencias porque se cruzan las valencias. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Ahorita se los pongo aquí. Quiere decir que este señor va para acá arriba y este señor va para acá arriba. Ajá, por lo tanto, entonces, como bien dijo, este es un 3 más. Y este es un 2 menos. Ahora bien, ¿cómo sabemos que es neutro? Porque así vemos 3 y 2 y pues no se ve neutra la molécula. Ajá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, la otra forma de deducirlo es aprendiéndose que el oxígeno siempre trabaja con 2 negativo. Si se aprenden que el oxígeno siempre, trabaja con 2 negativo, entonces lo definimos aquí por default y decimos que 3 por 2, 6. Entonces, tenemos que neutralizar 6 cargas negativas. Sabemos que aquí tenemos 2 átomos, entonces tenemos que dividir 6 entre 2. Entonces, este señor tiene que ser, como bien dijo su compañera, un 3 más. 3 por 2, 6 cargas positivas. Y la molécula es neutra. Ajá, la molécula debe ser neutra a menos que veamos una carga en la molécula. ¿Dudas? ¿No? Todo muy claro, muy sencillo. Bueno. ¿Puede repetirlo, por favor? Claro. Sí. Bueno, ¿podemos bajar la mano, por favor? ¿O quieren preguntar algo? El que tiene la manita arriba. No, disculpa, es que se trabó mi computadora y ahorita lo no. jalé en mi celular, se quedó ahí. No te preocupes, no hay problema, nada más para que, sí, para saber, pero no está bien. Gracias. Ya se quitó. Gracias. Lo vamos a hacer con otro para que más o menos a ver si ahorita le captas en el otro. Entonces va a ser... Disculpa, maestra, lo que está explicando nosotros no lo podemos ver, lo va a compartir por el chat.
En el chat puse la molécula. Puse el Fe2 ok. o 3 y les pedí que redujeran los estados de oxidación. Ok, ok. ¿Sí lo hiciste? Sí. Ok. Ahora, si ponen el feo, el famosísimo feo, ¿con qué estados de oxidación están trabajando? Ahí, en el famosísimo feo. Entonces lo voy a poner acá, sin borrar el otro, para que ahorita volvamos a repetir lo que estamos haciendo. Perdón, porque luego, aunque no escribo muy bien. Ahí está el famoso feo. Entonces se dan cuenta que ahora ya no están estos subíndices. Ajá, entonces, ¿con qué está trabajando hierro? ¿Con qué está trabajando oxígeno? Con dos. Dos Con menos y dos dos. más. Exactamente. ¿Cómo lo sabemos? Aquí no tenemos nada, aquí estos numeritos. Entonces este está más dificilón, ¿verdad? Entonces, cómo sabemos? Porque oxígeno dijimos que ya no los aprendimos, que tiene que trabajar con dos cargas negativas siempre. Entonces lo asignamos y por lo tanto no vemos ninguna carga ni positiva ni negativa en la molécula y entonces tendrá que ser este señor forzosamente 2 más. Entonces 2 más y 2 menos, pues ya está neutra la molécula. ¿Dudas? ¿No? Entonces se dan cuenta cómo hierro puede trabajar con 3 más y con 2 más. Entonces por eso es importante que si no decimos trióxido de hierro, entonces tenemos que decir óxido de hierro 3. Y a este señor tendremos que decirle óxido de hierro 2 o monóxido de hierro para que sepamos de qué hierro estamos hablando. Bueno, entonces vamos a hacer ahora una que tenga 3 átomos para que veamos qué tal van, ¿sale? Entonces vamos a hacer uno de estos que les estaba hablando de cuando en general los halógenos pueden estabilizar cargas positivas. Tenemos estos, en este caso oxiácidos. Entonces, HClO. Entonces, me gustaría que dedujeran, traten de no usar la tabla, o si usan la tabla, solo usen la tabla, pero no vayan a ver los estados de oxidación, para ver si ustedes solitos lo pueden sacar. Ahora, recuerden que el oxígeno, gracias a su compañero por compartir la toma. Recuerden que el oxígeno siempre trabaja con dos cargas negativas y el hidrógeno va a trabajar siempre con una carga positiva, a menos que sea un hidruro, pero luego veremos un ejemplo. Entonces, este señor siempre trabajará con una carga positiva y este trabajará con dos cargas negativas. Entonces, ¿con cuánto tendré que trabajar este? Ya está muy fácil, ya casi se las resolví. Entonces, háganlo, por favor, levanten la mano cuando ya tengan su respuesta. Sí, dime. Ok, sería el oxígeno 2 menos, el cloro Sí. más 1 y el hidrógeno más 1. Exactamente. Entonces, lo voy a hacer para los que todavía no sabemos qué es lo que está pasando. Acuérdense que el oxígeno siempre trabaja con dos cargas negativas. El hidrógeno siempre dijimos que trabaja con una carga positiva. Por lo tanto, para que esta molécula sea neutra, el cloro solamente puede trabajar con una carga positiva. No hay más. ¿Qué quiere decir esto? 1 más 1, 2 más y se neutraliza con 2 menos. Ahora hagamos este señor. Vamos a ponerle un 3 aquí.
Gracias. ¿Dudas? Ahora, el día del examen yo siempre les voy a poner una tabla periódica. En este caso sí les voy a dar los números de masa, porque todo lo que vamos a ver esta semana requiere ya de números de masa y cosas más elevadas. Bueno, no más elevadas, o sea que sí debemos de tener más números. Ajá, entonces, yo creo que sí les voy a poner una copia de la tabla, para que lo puedan consultar ahí. Entonces, dudas. Expresen sus dudas. Nada, todo muy claro, todo muy fácil. Bueno, entonces, ¿con cuánto estará trabajando aquí? Vamos a ver. Dime, Esmeralda. El cloro con 5 más. Con 5 más. Ajá, muy bien. ¿Cómo lo supo? Entonces, dijimos que el Pues es oxígeno que oxígeno siempre... trabaja con -2, entonces serían 2 por 3 serían -6. Y una del hidrógeno, Sí. Y una pues sí. carga del hidrógeno. Entonces, necesitamos 6. Menos 6 más 1, pues tenemos 5. Bueno, entonces... Entonces nadie tiene dudas. Todo está muy claro. Sí. Sí. Bueno. Sí. Entonces, sí, bueno. Vamos a continuar. Perdone, yo quisiera solamente consultar algo. O sea, ¿de qué manera voy a saber qué número de valencia voy a utilizar? Disculpe. ¿A qué te refieres? O sea, el oxígeno siempre trabaja con 2 menos y el hidrógeno siempre trabaja con 1 más. ¿Qué quiere decir eso? Que los que estén en medio son los que van a variar. Entonces, cloro puede trabajar con 1, con 3, con 5, con 7. Entonces, tú lo tienes que deducir. ¿Cómo lo puedes saber? Aprendiéndotelos de memoria solamente o deduciéndolo. O sea, esas son las maneras. Por eso ahorita te estoy enseñando a deducirlo. No sé si más o menos me entendiste. Vamos a hacer el del ácido sulfúrico. Quiero que tú lo hagas, Juan. ¿Puedes verlo? ¿La H2SO4? No, lo que pasa es que no me está pareciendo muy de mucho provecho la didáctica, porque no puedo ver la pizarra. Entonces, estoy tratando de revisar igual la información aquí que tengo en unos libros y tratar de ir imaginándome lo que usted va haciendo ahí. Ah, ok. Ahorita le Sí. tomamos otra foto. Pero en base a lo que menciona, no, y es que también lo de las fotos ahí, veo que algunos compañeros están compartiéndole y muchas gracias, pero hay algunas que yo no puedo ver, por más Ok. que le doy clic no me permite abrirlo.
Entonces, Ok. ya la última consulta sería, ¿en base a qué yo voy a deducir? Perdón, me decía, es que no avancé a escuchar esa parte. ¿En base a qué voy a deducir qué número voy a utilizar? En base a su posición en la tabla periódica, es el número que deberías utilizar si te los aprendes de memoria. Pero como es muy difícil y son muchos, entonces lo que vas a hacer es deducirlo. Entonces, tú sabes que el oxígeno siempre trabaja con dos cargas negativas y el hidrógeno siempre trabaja con una carga positiva. Por lo tanto, entonces, con esa información podrás deducir el átomo central. Ahora, si no hay hidrógeno y no hay oxígeno, entonces, dependiendo de su posición en la tabla periódica, serán generalmente los valores con los que trabaje. Ajá, es decir, la familia 1 trabaja con uno más, los alcalinos, alcalinotérreos, la familia 2, perdón, la familia 1 que son los alcalinos con uno más, la familia 2 que son los alcalinotérreos con dos más, la familia 3 que es la familia del boro con tres más, la familia 4 que es la del carbono puede trabajar con positivo más 4, con negativo menos 4, con positivo más 2. Después pasamos a nitrógeno, que ya puede estabilizar estados de oxidación negativos y estados de oxidación positivos. Después seguimos con oxígeno, que generalmente o casi siempre es 2 menos. Y luego los flúor, que siempre será 1 menos. Y en este caso, los halógenos, cuando están en los oxoaniones, que son estas moléculas, por ejemplo, ácido perclórico, que es HClO4, cuando están en medio, que se le llama oxoanión, ahí es cuando entonces tendrás que deducirlo y podrá ser 1, 3, 5 o 7 positivo, básicamente. No sé si contesté a tu pregunta. ¿Ya hicieron el del ácido sulfúrico? Sí, maestra. Sí. Sí, Bueno, me gustaría que su compañero Juan nos dijera si lo puede hacer. No es necesario que nos digas ahorita, pero que en este lapso de unos 5 minutos, a ver si lo puedes hacer. Juan, ya me pone sí o no, ¿sale? Y bueno, no sé, entonces, si quieren que lo haga, si quieren lo hago en PowerPoint para ver que si lo pueden ver mejor. Creo que ahí sí lo pueden ver, ¿no? sí, sí, Ok, para que lo vean. bueno, ahorita lo cambio. Bueno, entonces, en lo del temario dijimos pues que ya definimos qué son las ecuaciones químicas. Ahora vamos a ver los tipos de reacciones, de síntesis, de descomposición, de sustitución y de doble sustitución. ¿Quién sabe qué son las reacciones de síntesis? ¿O quién me puede decir cómo se definen? Son las reacciones en las que se mezclan dos o más reactivos para que el resultado de dos reactivos como un solo producto. Sí. ¿Qué dijo su compañero? Se escuchaba un poco de ruido. Nos dijo que son las ecuaciones o las reacciones en las que van a reaccionar dos reactivos para formar uno. Ajá. Entonces, eso sería una reacción de síntesis. Déjenme ver aquí si tenemos algún ejemplo. Espérenme tantito, los voy a buscar. Dejar de compartir. Aquí está.
Entonces, reacciones de síntesis. En este caso le llaman combinación, pero síntesis. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo? Dos reactivos reaccionan para formar uno. Entonces tenemos dos reactivos reaccionan para formar uno, por lo tanto se llama de síntesis. En el caso de una reacción de descomposición es al contrario. ¿Qué quiere decir? De uno se forman dos. Entonces, esa sería una reacción de descomposición. Entonces aquí tenemos ejemplos de reacciones de combinación. Dos reactivos se combinan para formar un solo producto. Muchos elementos reaccionan entre sí de esta manera para formar compuestos. Tenemos el nitrógeno gas con el hidrógeno gas para darnos amoníaco, que es bastante utilizado en la industria. En cambio, las reacciones de descomposición, entonces las vamos a ver en general como A más B me va a dar C, por lo tanto será una reacción de síntesis. Una reacción de descomposición entonces será C para darnos A más B. Entonces tenemos aquí la descomposición del clorito de potasio, 2 moles de clorito de potasio sólido para darnos cloruro de potasio sólido, 2 moles más oxígeno, gas. Entonces esta sería una reacción de descomposición. Aquí vamos a ver qué dice. Bueno, aquí hay otra reacción de descomposición de ácida de sodio. Este señor que se llama N3 se llama ácida. Para darnos 2 moles de ácida de sodio, nos dará 2 moles de sodio más 3 moles de nitrógeno. Nos dice que la ácida de sodio se utiliza para inflar las bolsas de los automóviles. Ok. Esta es reacción de combustión. Ahora va a haber una que será reacción de sustitución simple y reacción de doble sustitución, pero creo que no viene aquí. Entonces la vemos el día de mañana. Vamos a seguir con esto que viene aquí, porque la verdad es que sí está bien extenso el temario. Mañana les debo esta de sustitución y doble sustitución. Ahora vamos a ver esto de pesos formulares y moleculares. Pero antes vamos a ver lo del balanceo, porque estos ya balancearon antes, es decir, lo hicieron al contrario de lo mío. Entonces, ¿cómo balanceamos? ¿Quién me quiere decir que cómo balanceamos o para qué balanceamos? Entonces, hablábamos de que tenemos que, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, entonces, lo que tengamos aquí, es decir, el número de hidrógenos, de átomos de hidrógeno, y el número de átomos de oxígeno deberán ser iguales del lado izquierdo que del lado derecho. Eso es a lo que llamamos balancear. Por lo tanto, entonces, como no le podemos mover a estos subíndices chiquitines que están aquí, lo que tendremos que hacer es jugar con estos coeficientes estequiométricos. ¿Por qué jugar? Porque por eso se le llama portanteo. Es decir, vamos a ver qué coeficiente nos da o nos puede ayudar a tener el mismo número de moles, en este caso, o el mismo número de átomos del lado izquierdo de hidrógeno que del lado derecho. Entonces, vamos a empezar con esta reacción. Lo voy a hacer en PowerPoint para que lo puedan ver. Así que permítanme un momento para que lo haga. ¿Dudas?
Bueno, entonces, que me falta la flechita, oigan. No quiere. Bueno, entonces ahí lo ven, ¿verdad? Entonces aquí tenemos agua. ¿Sí lo ven? Sí, 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 sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces tenemos agua más oxígeno que nos va a dar, perdón, hidrógeno, gas más oxígeno. Aquí no les puse los estados de agregación, entonces los pongo. Entonces sería G. G. Aquí va la flechita, pero no encuentro. World Art. No quiere. Solamente quiero. Aquí está. Quiero aquí. Gracias. Que nos va a dar agua. Entonces, en este caso, pues yo creo que también será gas. Es que no viene en el libro. Sí sale líquido, esa fórmula, por lo que viste en los libros, sí sale líquido. ¿Líquido? Ok, entonces líquido. Sí. Ay. Entonces, líquido. Entonces, voy a guardar, porque entonces sería propio. Entonces dijimos que estos señores que están aquí son los subíndices y le dan la identidad a este señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer para balancear por tanteo? Tenemos que tener el mismo número de átomos, dijimos, del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, para mí la manera más sencilla de hacerlo es hacer como su tablita. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos a poner... Tres por tres. Entonces ustedes hagan su tablita en el cuaderno o donde quieran. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner reactivos. Y del otro lado, productos. Puse una de más, pero mejor de más que de menos. Ajá. Entonces aquí, en reactivos, hidrógeno le ponemos sin subíndices. ¿Por qué? Porque vamos a contar el número total de átomos. Ajá. Y en productos, entonces, hidrógeno. Ya sé por qué lo puse así. Perdón. Entonces, ahora sí, perdón. Vamos. Ahora sí. Entonces, en los reactivos, pues tenemos que este nos está indicando que vamos a tener 2 átomos de hidrógeno. Ajá, por lo tanto, entonces ponemos aquí 2. Lo voy a poner de otro color para que... Verde. 2. ¿Y oxígenos cuántos tenemos? 2. ¿Por qué? Porque aquí dice 2. Y ahora en productos, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Volvemos a tener 2. ¿Y oxígenos? Si no dice nada, acuérdense que es como cuando ponemos en una ecuación matemática que el coeficiente 1 no se pone, por lo tanto, entonces este será 1 por default. Entonces tenemos aquí 1. Entonces, les pregunto, ¿la reacción está balanceada?
No. No, ¿por qué? Porque no tenemos el mismo número de átomos de un lado. Oxígeno. Nos falta un oxígeno. Ajá, entonces nos falta un oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que se balancee esa ecuación? Entonces, hay dos formas. Agregarle otro, un 2 al otro. Le agregamos. Entonces, su compañero nos dijo que tenemos que agregarle un 2. ¿A quién? Al hidrógeno que está del lado de la izquierda y luego a la fórmula en general. Y luego la fórmula del agua. Ajá. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a agregar, entonces, aquí un 2. Ajá. Y aquí un 2. Y ahora entonces queda balanceada. Tenemos 2 por 2, 4. Voy a poner acá en rojo los que hicimos ahorita. 2 por 2, 4. Y del otro lado, y tenemos 2 oxígenos. Seguimos teniendo 2 porque ahí no le afectamos nada. No lo puse en rojo. Y del otro lado, entonces tenemos 2 por 2, 4. ¿Y cuántos oxígenos? 2, porque acuérdense que esto multiplica todo. Ajá, entonces, por lo tanto, 1 por 2, 2. Entonces, tenemos 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos. Tenemos 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos. Por lo tanto, la ecuación estará balanceada. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más llegó a otra solución? Bueno, igual se le puede poner un medio, ¿no? En el de oxígeno molecular. Exactamente. Ahorita lo vamos a hacer. Lo voy a dejar aquí para que vean cuál es la diferencia. Entonces, lo voy a copiar. Vamos a mover. Entonces, como menciona su compañera, ahora en vez de poner aquí un 2, le vamos a poner aquí un medio. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tendremos 2 hidrógenos, pero tendremos un medio de 2, que será 2 entre 2, será 1, ajá, y 1 de este lado. Ajá. Entonces lo voy a volver a hacer aquí. Ajá. Entonces ahora nos quedará 2, ¿están de acuerdo? Y nos quedará 1. Y de este lado nos quedará 2 y de este lado nos quedará 1. Por lo tanto, está balanceada. Ajá. Y ambos son válidos. ¿Dudas? Preguntas, comentarios. Todo muy claro. O sea que una ecuación por balanceo puede tener, diríamos, más de una forma.
En este caso, al ser por tanteo, sí. Hay métodos más adecuados, vamos a decirlo así, en los que ya tenemos que incluir el disolvente y en el caso de balanceo por ion-electrón, balanceo redox, en el que ya hay más cosas que se fijan y por lo tanto ya no juegas tanto con los átomos. En este caso, como es un método algebraico, es válido siempre y cuando queden el mismo número de átomos de un lado que del otro. Ah, bueno, gracias. Así. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces voy a compartir la pantalla y me gustaría que cada uno hiciera una ecuación de las que están aquí. Ajá. Yo sé que va a ser difícil si les digo una a cada uno me voy a tardar las siguientes media hora que nos queda. Entonces, cada uno escoja una, por favor, que no sea todos la primera. Alguien escoja, no sé, la 4, la 7, la que sea. Entonces, aquí dice, todas estas son de balanceo por tanteo. Ajá, entonces, me gustaría que hicieran de por lo menos una ahorita para ver si quedó claro esto o no quedó claro. Ajá, y si tienen alguna duda en este momento que les pueda resolver. Entonces, vamos a dar 5 minutos para esta actividad y escojan una de arriba, de en medio, de abajo, no sé, pero no todos la misma. Pido la del amoníaco más oxígeno. Ok. Ustedes háganla en su cuaderno, ya si les toca la misma a la misma persona, a lo mejor podemos hablar un poco de cómo lo hicieron. Ajá. Sobre todo para ver si sí me están entendiendo o no me están entendiendo. Y bueno, los que ya saben, pues entonces les pido un poco de paciencia. Ay, sí, levanten su mano, por favor, cuando hayan terminado. Pueden mandar fotos si quieren, pueden mandar captura y ya yo se las checo en el chat para ver si lo hicieron bien o no. Si nos comparte los ejercicios, maestro. ¿No lo están viendo? No, Sé que sí lo estaban viendo. Ahí ya lo están viendo. Gracias. No, gracias a usted.
Muy bien, su compañero, sí le salió. Hay veces que podemos hacerlo sin hacer la tablita. Yo en general lo recomiendo porque así podemos ver qué es en lo que fallamos. Pero si ya tienen más experiencia, pues no es necesario hacer la tablita. O sea, es decir, es como ustedes les sea más sencillo De interpretar. hecho, sí sirve hacer la tabla. La hice y estaba checando yo y ya al final la dejé así. Bueno, no, no digo, o sea, no es, nada más lo digo como un comentario, porque digo, a veces ya tenemos como que más visión y podemos hacerlo más fácilmente, pero a veces no, o sea, depende. Entonces, no, nada más es Igual un sirve como comentario. para comprobar. También, claro, sí, como comprobación, sí, también te sirve muy bien. Sí, sí, nada más es un comentario. No crean que. Este, en el examen probablemente les ponga la tablita para que sí lo hagan ahí. Así como lo dedujo. Ujú. Él le mandó un No creo que el examen sea presencial, pero no sé, no me lo han dicho. Ustedes no les dijeron. En el Yo peor tengo, de los. Sí, dime, perdón. bueno, y es que es lo que yo quería saber también, bueno, y no le he podido preguntar a la maestra Norma porque creo que van a ser dos. Ujú. Al menos uno, el Exani, es uno de los requisitos para presentar, me imagino que el otro dentro de la escuela, ese va a ser en línea, desde casa, Mm. el cual es el Exani, pero el otro no es el que no sé. La verdad no nos han dicho nada. Voy a preguntar. Al ratito le pregunto a la maestra Norma. La verdad no sé. No me han dicho. Lo que generalmente se hace es que todos abren sus cámaras para ver qué es lo que están haciendo. Pues eso es lo que yo he visto en los exámenes en línea de admisión a los que, bueno, a los que me han platicado, por ejemplo, del Poli, del Sinvestav, lo que hacen es que todos tienen sus cámaras abiertas, pero no sé cómo lo van a manejar. Déjenme preguntar. La persona que mandó la del óxido de magnesio está bien la ecuación. Ahorita veo la que sigue.
Sí, Christopher, también estás bien. Ay, perdón, tengo cerrado mi micrófono. Vamos a hacer esta de aluminio, no sé si alguien la seleccionó. Yo la hice. ¿Tú la hiciste? ¿Sí te salió? Sí, puse, no sé, bueno, puse Bueno, 2 ahorita en vemos. aluminio. Ajá. Bueno, sí, ahorita lo hacemos. Gracias. Bueno, en este caso, que se dan cuenta que ahora tenemos átomos distintos que no solo son hidrógeno y oxígeno, entonces generalmente lo que se hace es poner los átomos que sean distintos primero, es decir, se balancean esos primero y al final ya balanceamos hidrógeno y oxígeno porque nos da como un colchón, vamos a llamarlo de esta manera, para balancear. Entonces, la reacción que tienen ahí no dice, pero aluminio sería un sólido, por esto que no es un compuesto, sino está solito. Entonces es un metal, por lo tanto lo pondremos sólido. Y hidrógeno aquí, ¿qué pasa? Se desprende, por lo tanto, rigurosamente tendríamos que tener una flechita para arriba. Voy a ver si puedo. Bueno, no me parece. Sería una flechita para Sí, arriba. si se va a la derecha, hay una figurita al lado de donde dice drawing, que están las figuras, son 3 en azul, arribita del cuadro de texto. Creo que le puede dar la opción. No, hasta la derecha, ahí mismo en esa pantalla. Ahí. No veo su cursor. Ah, no te preocupes. Hasta la derecha. Donde dice símbolo, ¿no? Mm, Donde dice drawing, ya vi. al lado a la izquierda está un tres Sí, ya lo cuadritos. vi, ya lo vi. Ahí. Tienes razón. Gracias, gracias. Creo Así que me ahí gusta. da la opción. Sí, estás muy bien. Sí, es ahí. Gracias. Ahí está la flecha. Ahí está. Gas. Bueno, entonces, aluminio. ¿Cuántos aluminios tenemos del lado izquierdo? Tenemos 1.
¿Cuántos aluminios tenemos del lado derecho? Tenemos 2, Dos. miren. Ahora, ¿cuántos fósforos tenemos del lado izquierdo? Tenemos 1, Uno. porque no tenemos un subíndice. El subíndice está en hidrógeno, pero no en fósforo. ¿Cuántos tenemos del lado izquierdo? 3. Ajá. Ahorita eso es lo que les quería preguntar. Ajá. Si se dan cuenta, esta fórmula es del oxoanión. ¿Qué quiere decir esto? Este es ácido fosfórico, ajá, que se va a disociar para formar fosfato ácido, sería la primera disociación, y en este caso sería fosfato diácido. Ajá. Entonces, perdió 2 hidrógenos, si se dan cuenta, porque aquí había 3 y ahora aquí solo hay 1. Ujú. Entonces, como ya perdió, ¿con cuánto? Es decir, ¿con qué estado de oxidación estará trabajando? Bueno, no estado de oxidación. En realidad, todo este oxanión trabaja con carga 2 negativo porque se cruzan las cargas. Ajá, es decir, todo lo que está dentro del paréntesis, HPO4 trabaja con 2 negativo y aluminio trabaja con 3 positivo. Ujú. Para que no se confundan. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis lo tendrán que multiplicar por 3. ¿Qué quiere decir eso? Oxígeno será 4 por 3, 12. Fósforo, 3. Hidrógenos, 3 que están adentro. Ajá. Entonces, como dijo su compañera, 3. Ahora, hidrógenos, tenemos que contar la de todos los átomos, todas las moléculas que están acá, solo hay una. Entonces tenemos 3. Y del otro lado tendremos, dijimos, 3 más estos 2, 5. 5. Ajá. Y oxígenos tendremos 4. Y de este lado tendremos 4 por 7. 3, 12. 4 por 12. 3, 12. Acuérdense que se multiplica, no se suma. Así. 4 por 3, 12. Ajá. Entonces, está más difícil, ¿verdad? No está nada balanceada. Entonces su compañera nos dijo que usó una estrategia. Lo más sencillo es balancear primero los átomos que no son hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, ella dijo, bueno, pues si aquí hay un 2, entonces le pongo un 2 acá. Entonces pongámosle el 2 aquí. Sí. Uh-huh. Y entonces ahora tenemos 2 y 2, ¿no? Pero entonces, ¿qué hiciste? Entonces aquí dijiste, ¿tenemos cuántos? 3. Entonces le pusiste un 3 aquí. Ahí en ácido fosfórico. Sí, ¿verdad? Ella dijo, tenemos 3 fósforos del lado derecho, entonces pondré un 3 aquí afuera a ver qué pasa y si con eso logro balancear. A veces sí se puede. Ajá. Entonces, ahora tenemos ya 3 de este lado. 3 del otro lado. Y ahí viene, como dijo su otra compañera, la comprobación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nos sirven estos coeficientes que escogimos o si tenemos que pensar en algún otro número. Entonces, vamos a ver, tenemos pues 3 por 3, 9. Y tenemos aquí 3 más 2. Tiene que ser 6. 3 ahí. Ajá. Entonces, aquí tenemos 3 más 2, 5. Entonces nos faltaría, como bien dice su compañera, nos faltarían 3. Por lo tanto, agregamos aquí este 3. Tenemos 3 por 2,
6 más 3 que tenemos aquí adentro, porque lo estamos multiplicando. 9. Perdón, aquí borré el que teníamos antes, ¿verdad? Que era 3. Dudas, hasta aquí. Entonces el oxígeno multiplicamos 4 por 3, 12. Y tenemos 12. Entonces 4 por 3, 12 no se afectó porque este que tiene aquí es el hidrógeno solo y no cambiamos ningún coeficiente de aquí, no le agregamos nada, por lo tanto seguimos manteniendo los mismos 12 oxígenos. Entonces se dan cuenta, tenemos 2 aluminios, 3 fósforos, 9 hidrógenos y 12 oxígenos. Por lo tanto, balanceamos. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente balanceamos estos átomos primero, pusimos este coeficiente 2, pusimos este coeficiente 3 proveniente de aquí y nos dimos cuenta que nos faltaban estos 3 oxígenos. 3 por 2, 6, más 3, 9. Ajá. ¿Dudas? Nada, todo está muy claro. No, o sea, sí, todo está claro. Todo No está hay duda. claro. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre este que se llama pesos formulares y moleculares, en donde nos dice que el peso fórmula de una sustancia no es más que la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos de su fórmula química. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene un peso fórmula de 98.1 unidades de masa atómica. ¿De dónde salió este valor? Si ustedes tienen una tabla periódica a la mano, entonces se darán cuenta que el hidrógeno, ¿cuál será en este caso? En las tablas periódicas, déjenme buscar una. Bueno, déjenme ver si aquí hay una. Bueno, déjenme buscar una. Permítanme. Bueno, no las encontré. Lo siento. En las tablas periódicas, entonces, vamos a tener el número atómico que será, es que depende del tipo de tabla, pero generalmente el número atómico se pone del lado izquierdo abajo del símbolo y el número de masa o masa atómica se pone del lado izquierdo arriba. Entonces, ustedes tienen ahorita una tabla periódica a la mano, entonces podrán ver que el número atómico del hidrógeno es 1 y su masa atómica es 1, una unidad de masa atómica. Es una mera coincidencia, no es una regla en general. ¿De dónde tomaron los valores de masa atómica? Los tomaron como referencia del carbono. Me parece que del carbono 12. Entonces,
pueden ustedes consultar esas unidades de masa o ese valor. Entonces, redondeando, por ejemplo, tenemos que el oxígeno vale 15.9999, por eso utilizamos 16. Ajá. Que el azufre vale 32.1, que el hidrógeno vale 1. Entonces, ¿cómo calculamos este peso molecular? Entonces, mañana voy a traerle una tabla para que podamos trabajar con estos valores, como si fuese la tablita que usaremos en el examen, para que la sepan usar. Ajá, entonces, dijimos que el hidrógeno va a valer 1 y tenemos 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto, entonces multiplicamos 2 por 1, 2 por el peso molecular del hidrógeno, entonces tendremos 2 por 1, 2 unidades de masa atómica, más 32.1 del azufre, más 4, porque tenemos 4 átomos de oxígeno que vamos a multiplicar por 16. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de estos valores, nos va a dar 98.1 unidades de masa atómica. El valor, en este caso, del peso fórmula del hidrógeno. Ahora dice bien, si la fórmula química no es más que el símbolo químico de un elemento como sodio... Disculpe, profa, no veo su pantalla. Ah, perdón. Gracias, dejé de compartir. Si la fórmula química no es más que el símbolo químico de un elemento como sodio, el peso fórmula es igual al peso atómico del elemento. Ajá. Si la fórmula química es la de una molécula, el peso fórmula también se le va a llamar peso molecular. Entonces simplemente es una aclaración. Nosotros casi no utilizamos peso fórmula en México. Yo creo que este libro fue editado en España o traducido. Le llamamos peso molecular. Entonces utilizamos este peso molecular. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, repito, en este caso tenemos que buscar el número atómico, la masa atómica del carbono, que en este caso es 12. Y entonces multiplicaremos 6 carbonos por 12 unidades de masa atómica, más, en este caso, 12 hidrógenos por 1, porque dijimos que la masa atómica del hidrógeno es 1. Y ahora que hacemos el oxígeno, vamos a multiplicar 16 por 6, y esa sumatoria entonces nos dará 180, que es el peso molecular, en este caso, de este señor que se llama glucosa. Entonces la molécula de glucosa tendrá un peso molecular de 180. Ahora bien, aquí nos hace una aclaración de que el cloruro de sodio existe como matrices tridimensionales. Pero en este caso, nosotros vamos a tomar las unidades formulares o el peso molecular nada más de la fórmula cloruro de sodio, que en este caso el cloro vale 35.5 unidades de masa atómica y el sodio vale 23. Por lo tanto, al sumarlas tendremos 58.5 unidades de masa atómica. Entonces, aquí les dicen que calculen el peso fórmula de la sacarosa y es un ejemplo que ya viene aquí. Entonces ya hacen la multiplicación de 12 átomos por 12 del carbono, 22 átomos por 1 del hidrógeno y 11 átomos por 16 del oxígeno. Y nos da, la sumatoria de esto nos da 342 unidades de masa atómica. Ahora, en el caso, como tuvimos en el ejemplo anterior, que tengamos estos oxoaniones, en este caso, nitrato, entre paréntesis, entonces multiplicaremos todo esto por 2. Entonces, puede ser que saquen primero el peso molecular del nitrato, 3 veces oxígeno más nitrógeno, y luego lo multipliquen por 2, o que desde el inicio multipliquen 2 átomos de nitrógeno, como lo hacen aquí, y 6 de oxígeno más un átomo de calcio. Entonces, al final les tiene que dar lo mismo, simplemente es como quieran aplicar estas sumatorias y, bueno, multiplicaciones. Preguntas. Entonces, aquí vienen los ejercicios y trae la respuesta. Entonces, les recomiendo que hagan los ejercicios y que comprueben su respuesta simplemente para ver que sí están haciendo bien y que sí entendieron lo de los paréntesis, que sí están multiplicando bien y que tienen bien el número de átomos. Y bueno, les voy a compartir ahorita este libro en el chat para que lo tengan, lo puedan consultar, hagan los ejercicios que vienen al final. Es un libro de química general, cualquier libro de química general les sirve. No vamos a ver tan a profundidad
como para utilizar, a lo mejor utilizaremos mañana un poco en la disolución, es un libro de química analítica, diga el miércoles, pero el de química en general le sirve bien. Entonces, ahorita se los voy a compartir y nos vemos el día de mañana. Si tiene alguien alguna duda, me la puede expresar, por favor. Profesora, sí va a mandar el video, ¿verdad? Sí, sí lo voy a mandar. Sí, porque hay unos que no tienen acceso, ¿verdad? Tampoco al video, o sí lo pueden bajar del grupo. Yo no tengo acceso a eso, maestra. Ok. Bueno, entonces ahorita lo bajo. Es que yo soy invitada, tampoco puedo. Ajá. Entonces, denme ahorita unos minutos, nada más para bajarlo. Y lo voy a compartir en el chat, el link donde lo pueden encontrar en YouTube. ¿Ok? Disculpe, maestra, como invitados, una vez que nos salimos de la reunión ya no podemos acceder al chat, ya no vemos nada, se borra todo. Ah, entonces no salgan, espérenme un segundo. O sea, nada más voy a dejar de grabar. Ah, pero no nos va a dejar, ¿verdad? Sí nos lo manda por correo, ¿verdad? ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo? ¿Entre ustedes? No. No, nadie lo ha hecho. ¿Le puedo encargar a alguien que haga un grupo de WhatsApp para que a esa persona yo le mande el link de YouTube y me haga favor de difundirlo? ¿Sería posible o no quieren hacer eso? Si gustan, yo lo hago. No sé qué ¿Sí? opinan los demás. Pero tú no podrías tener el link. Alguien más sería buen punto, tendría que ser alguien con No, o sea, matrícula. si quieres tú hazlo, por favor, el grupo de WhatsApp, y le pido a mi exalumno de Fisicoquímica Farmacéutica, que se me olvidó su nombre, ¿cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, perdón, ya me acordé. Te pido, Álvaro, que si por favor tú, te voy a mandar a ti el video de YouTube y tú lo mandas al grupo. Ok, de acuerdo, sí está bien. Ahorita te lo voy a mandar. Ok. Gracias. Entonces, voy a subir ahorita el libro para que lo puedan ver antes de que se salgan. Espérame tantito. No me deja. Mientras podemos compartir el número de teléfono para que yo pueda hacer el grupo antes que se cierre el chat. Sí. Por favor. No me deja aquí, ¿saben qué? Subir el libro, pero Pueden enviármelo por WhatsApp y ya está bien que lo voy a enviar por WhatsApp. ya lo comparto en el grupo. De acuerdo. ¿Pero vas a hacer el grupo tú? Lo va a hacer Christopher. Ah, ok. Sí. Si gusta poner sus números en el chat para que los vayan agregando. Y ahorita le voy a mandar Álvaro. Sí, el mío es el que termina en 0636. Ok. 0636. Ok, sí. Pero, ¿sabes, Álvaro? Te lo voy a mandar aquí por el chat privado personal. ¿Sí tienes acceso? ¿O no? Sí. ¿Quién sabe? Aquí. Sí, el chat sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya te vi. Ya viste mi mensaje. Ah, perfecto. Te lo voy a mandar por aquí porque así es más fácil cargar luego, porque luego no puedo adjuntar en mi correo. Ok. Entonces, ahorita te mando el libro y déjenme, ahorita que terminemos la sesión, entonces tenemos que terminar la sesión para que, bueno, ya voy a dejar de grabar.